Bueno, buenas tardes a los que se encuentran en Europa, buenos días a los que se conectan desde Latinoamérica. Mi nombre es Fernando Álvarez, yo soy parte del equipo técnico de Matricon y de diseño de arquitecturas OPC. Está conmigo mi compañero Pedro Loreto, y bueno, la idea es que durante los siguientes 50 minutos os mostremos un poco un webinar sobre cómo sacar el máximo rendimiento del producto Matricon OPC Tunneler. Va a intentar mostrar cómo resolver los principales retos de conectividad OPC, tanto si hablamos como de arquitecturas OPC clásicas como de OPC UA. ¿Sí? Si conocen el producto Tunneler, la idea es que puedan aprender todas las nuevas funcionalidades y cómo sacar el máximo provecho del producto. Y si no lo conocen, van a aprender exactamente qué necesidades resuelve en temas de conectividad. Como os decía, tanto en la parte de conectividad OPC clásica para arquitecturas puramente OPC clásicas, como arquitecturas híbridas que incluyen y OPC UA, ¿vale? Vamos a ver un poco los puntos durante la presentación, ¿sí? Pero si me puedes ayudar. Perfecto. Entonces, lo primero vamos a explicar cómo es una arquitectura OPC básica, ¿sí? Lo más importante al final el Tunneler es un producto que permite conectividad o comunicación entre aplicaciones OPC. Vamos a hacer un breve resumen. La mayoría de ustedes ya ha trabajado y tiene mucha experiencia con OPC. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es una arquitectura OPC básica. Luego vamos a hablar del estándar OPC clásico, qué funcionalidades resuelve y por ende vamos a hablar luego de sus limitaciones y cuáles son las limitaciones del OPC clásico. Al final es un estándar que fue creado en el año 95, hace ya 30 años, entonces por supuesto tiene sus limitaciones y vamos a ver la relación que tiene el OPC clásico con Windows. ¿Sí? Este preámbulo viene muy bien para luego entender todas las funcionalidades del túnel, del Matricon OPC Tunneler. Se trata de un webinar que va a tener una parte de explicación teórica y luego vamos a hacer varias demos. La idea es que no se queden con el típico PowerPoint, las flechas conectándose de las aplicaciones unas con otras, sino que vean el software en funcionamiento, tanto para la demo que vamos a hacer de resolver una conectividad OPC clásica, como para lo que os decía de las arquitecturas híbridas cuando tenemos aplicaciones OPC clásicas y OPC UA. Entonces, bueno, si tienen preguntas, tanto en el chat como en la parte de Q&A, ahí pueden escribirlas. Si por lo que sea, este webinar lo quieren en inglés, if you want this webinar in English, we have the recording. So we did it in the morning and we can send it to you. But it's in Spanish. Ahora vamos a hacer el webinar en español y va a empezar mi compañero Pedro, luego nos vamos a ir moviendo sobre la parte de la demo y yo voy a ir resolviendo todo lo que son sus preguntas durante la presentación y al final comentaremos como las que hayan quedado por ahí por fuera. Perfecto, muy bien. Gracias, Fernando, por la acción. Vale, entonces, bueno, siguiendo un poco los puntos que fue comentando Fernando, vamos a empezar. ¿Qué es esto de OPC? Muy probablemente ya ustedes conozcan o estén trabajando con este estándar de comunicaciones, ¿ok? Como muy bien decía Fernando, este estándar en el año 1995. Y la idea un poco, bueno, cuando se juntaron todos los fabricantes de automatización industrial para definir el estándar OPC, la idea era un poco estandarizar las comunicaciones industriales, estandarizar la forma en la que movemos datos entre dispositivos de control y las aplicaciones que necesitan estos datos. Entonces, bueno, aquí un poco en la capa más de OT es donde, bueno, solemos tener, no importa el medio físico con el cual nos estamos conectando a los dispositivos, podemos tener PLCs de diferentes fabricantes, podemos tener sistemas de control distribuido, podemos tener información de control almacenada en base de datos, podemos tener básculas RTU de distinto, al final todos estos equipos de OT de distintos vendors. Por ejemplo, acá en Europa es muy fuerte Siemens, pero también tenemos Allen Bradley, que se utiliza mucho en América, tenemos Onrom, tenemos Schneider, que bueno, la mayoría de sus dispositivos hablan un protocolo abierto llamado Modbus, ¿ok? Y luego, aguas arriba, tenemos un montón de aplicaciones
que al día de hoy, este es un estándar que está muy maduro en lo que es el movimiento de datos industriales y la mayoría de aplicaciones que hoy en día necesitan estos datos, como puede ser un sistema SCADA, puede ser algún historiador, puede ser a lo mejor algún sistema web, un ERP, un sistema MES, la mayoría de estas aplicaciones ya suelen contar con un cliente PC, porque es la manera más fácil que tienen de poder obtener datos del área de control. ¿Ok? Entonces, bueno, al final el estándar OPC se creó para poder estandarizar todo este movimiento de datos entre dispositivos de IoT y aplicaciones y hacerlo de una manera eficiente y fiable. ¿Ok? En lugar de trabajar con protocolos individuales que manejan cada uno de los vendors, con protocolos propietarios. Entonces, bueno, esa es un poco la idea del estándar, poder mover datos con fiabilidad entre OT y las aplicaciones de IT. Ok, entonces, bueno, ahora en esta diapositiva, ¿verdad? No importa si estamos trabajando con el OPC clásico o con el nuevo estándar que es el OPC UA, siempre el estándar OPC está basado en una arquitectura cliente, servidor y fuente de datos. Entonces, el cliente es el encargado de conectarse y solicitar datos al servidor OPC. Luego, el servidor OPC va a buscar los datos a la fuente de datos, bueno, indiferentemente del fabricante que sea. Y luego el servidor OPC, una vez obtiene los datos, le va a enviar la respuesta al cliente OPC. Esto funciona así tanto para las diferentes especificaciones de OPC clásico. Como muy bien saben, en OPC podemos tener datos en tiempo real, podemos tener alarmas y eventos y podemos tener también datos históricos. Y lo mismo en OPC UA. En OPC UA también contamos con las tres especificaciones. OPC UA de tiempo real, OPC UA de históricos y OPC UA de alarmas y condiciones. Indiferentemente del estándar o con la especificación del estándar que estemos trabajando, siempre estamos hablando de una arquitectura cliente-servidor. Vale, entonces, bueno, lo que es el OPC clásico, ¿verdad? Que es este estándar está más que probado, fue inventado o fue creado hace aproximadamente 30 años. Y bueno, básicamente el objetivo de este estándar era, bueno, primero era poder acceder a múltiples fuentes de datos, indiferentemente del fabricante que hubiese hecho el PLC. Luego también con este estándar podemos mover datos entre dispositivos sin tener que pasar por una aplicación tercera. Esto es algo que lo permite el estándar, poder de repente mover datos entre PLCs de Siemens y Allen Bradley o Siemens contra Modbus. Eso se puede hacer con el estándar OPC clásico. También quizás para sectores o industrias un poco más críticas, también el estándar soporta redundancia. Por ejemplo, nos toca mucho que cuando vamos a trabajar en proyectos del sector farmacéutico, en la mayoría de los proyectos hablamos de arquitecturas OPC redundantes. Entonces, bueno, esto también viene soportado por el estándar y también todo el tema de gestión de los datos. ¿Ok? Como muy bien saben, en la tecnología OPC, bueno, cualquier cosa que se quiera hacer con los datos, el dato se pudiese, ya sea tratar antes de moverlo a la aplicación final. Bueno, este estándar, al ser tan antiguo y al tener tantos años, evidentemente, muy probablemente ya ustedes lo conozcan, tiene ciertas limitaciones. Lo primero es que cuando se creó este estándar hace 30 años, la OPC Foundation no desarrolló su propio stack de comunicaciones. Entonces, bueno, en ese momento el sistema operativo por excelencia era Windows y ellos lo que hicieron fue implementar todo el estándar OPC sobre una tecnología, la seguridad la implementaron sobre una tecnología de Windows que se llama el COM y el DECOM. Eso lo vamos a explicar ahora en las siguientes diapositivas de qué va un poco esto. Luego, ¿qué pasa? Que al haber implementado la seguridad basada en una tecnología de Windows, eso hace que todo el OPC clásico sea dependiente de este sistema operativo.
Entonces, por eso siempre que hablamos de OPC clásico, van a ser aplicaciones, servidores o aplicaciones que van a funcionar en sistemas operativos con Windows. ¿Ok? Y bueno, y por último, en su momento cuando se desarrolló el estándar, la forma de representar los datos era muy básica. Para los que ya han trabajado con el OPC clásico, muy bien saben que en OPC clásico solo tenemos 4 atributos para los datos. Tenemos el nombre de la variable, el valor, la calidad y el timestamp. ¿Ok? Esas son la única información que tenemos respecto a cada uno de los datos que movemos en OPC clásico. Entonces, bueno, aquí nosotros tenemos damos una formación sobre tecnología OPC que dura aproximadamente 3 días. Uno de los días de esta formación de 3 días la dedicamos exclusivamente a hablar de la configuración del famoso DECOM. Entonces, bueno, la idea aquí es simplemente explicarlo en líneas muy generales, ¿ok? Porque es un tema que tiene bastante complejidad, pero simplemente para que lo entiendan un poco a nivel conceptual. Esto del COM y el DECOM es una tecnología de Windows, no es de OPC, ¿ok? Es una tecnología propia de Windows y es una tecnología que te permite a aplicaciones en el mismo ordenador o entre diferentes ordenadores hablar entre sí. Por ejemplo, entonces aquí ponemos un ejemplo. Si vamos a mover datos entre nuestro Microsoft Word y Excel en un mismo ordenador, estamos utilizando los atributos COM de estas aplicaciones. Entonces, bueno, habitualmente cuando hay que mover datos mover datos entre aplicaciones en el mismo ordenador, no suele haber ningún problema. Luego, si queremos hacer lo mismo en una red de ordenadores, unos ordenadores que están conectados en red, ahí utilizamos el DECOM, que es simplemente el COM distribuido. ¿Ok? Entonces, bueno, al estándar OPC, la seguridad está basada en el COM y el DECOM de Windows, es necesario configurar estos permisos de Windows para poder conectar un cliente OPC clásico con un servidor OPC clásico. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que les decía, cuando estamos todo en local, que tanto el servidor OPC clásico como el cliente OPC clásico lo tenemos en el mismo ordenador, en la mayoría de los casos podemos comunicar sin problema. Porque bueno, al final estamos en el mismo ordenador, estamos utilizando el mismo usuario de Windows y todas estas políticas de seguridad nos van a funcionar sin ningún problema. Entonces, por eso en la mayoría de los casos, cuando tenemos un cliente OPC clásico y que necesitamos conectar con un servidor en local, siempre funciona y aquí no solemos tener ningún problema. ¿Ok? Luego, aquí es donde se empieza a complicar un poco la cosa, porque cuando ya tenemos el servidor OPC clásico en un ordenador y el cliente OPC clásico en otro ordenador, y ahí estamos hablando de 2 ordenadores completamente diferentes, muy probablemente los usuarios de Windows sean diferentes, los permisos que tiene cada Windows también son diferentes. Entonces ahí es donde hablamos de que hay que configurar el DECOM, ¿verdad? El de la aplicación cliente PC clásico y servidor PC clásico para poder establecer esta comunicación OPC entre ordenadores. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que cuando se inventó el estándar hace 30 años, bueno, todos sabemos que las redes eran muy básicas. Hablábamos de quizás a lo mejor la aplicación y el cliente y el servidor estaban en el mismo ordenador o a lo mejor estaban en una misma red local, pero con el pasar de los años sabemos que por temas de ciberseguridad, ahora las redes son mucho más complejas que antes. Entonces, lo habitual que se suele tener hoy en día es que el servidor OPC clásico, por ejemplo, lo tengas en una red de control y después aguas arriba tengas un firewall que te segmenta de la red donde tienes a lo mejor tus aplicaciones que necesitan consumir los datos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde viene bueno, esta limitación que tiene el DECOM, ¿ok? Que en estas nuevas arquitecturas de red, donde sueles tener firewall entre la red de control y la red de IT, el DECOM tiene una limitante muy importante y es que usa puertos aleatorios
para comunicar. Entonces, por ejemplo, del departamento de soporte nos suele pasar mucho que de repente nos contacta un cliente que tenía a lo mejor una comunicación hecha por DECOM, ¿ok? Y nos dice, no, mira, esto lleva un montón de tiempo funcionando y de repente tuvimos que reiniciar una de las computadoras y al reiniciar ya la comunicación no me va más. Entonces, bueno, puede ser que en ese momento, que es esto cuando lo configuraron en su momento, estaba abierto el puerto que estaba utilizando el DECOM para comunicar, pero al momento de reiniciar la conexión, el DECOM utilizó otro puerto que sí lo estaba bloqueando el firewall y dejó de funcionar la comunicación. Entonces, bueno, esto hoy en día suele ser un problema que tenemos con el DECOM, porque hoy en día casi todas las redes suelen estar segmentadas. Se suele tener un firewall para aislar completamente la red de OT de la red de IT o la red de aplicaciones. ¿Ok? Vale, entonces, bueno, aquí un opción es que tengan presente que si están haciendo comunicaciones por DECOM, que este tipo de arquitecturas no es compatible con firewalls. ¿Ok? Si tienes un firewall en el medio, este tipo de arquitecturas no son compatibles. Entonces, bueno, aquí simplemente para esto lo voy a mencionar muy por encima. Probablemente hayan escuchado esta noticia porque, bueno, se hizo público y hubo mucho ruido alrededor de esto. En el año, por ejemplo, 2021, eh, Microsoft descubrió una vulnerabilidad en el DECOM. Entonces tuvieron que emitir como un parche para solventar esta vulnerabilidad, ¿ok? Y es que encontraron un riesgo donde hackers podían atacar a comunicaciones hechas por el DECOM, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo importante de destacar es que si se llega a trabajar con sistemas operativos que están actualizados, se cambió el nivel que tenemos de autenticación al momento de configurar el DECOM, ¿ok? Anteriormente se utilizaba Connect y esto se incrementó que lo mínimo que va a estar permitido es Packet Integrity. Es como que incrementaron la seguridad en el DECOM. Entonces, esto lo habían hecho opcional a partir del Q4 del cuarto trimestre de 2021. Lo mantuvieron opcional también en el 2022, pero a partir del Q1 de 2023 esto es mandatorio. Entonces, bueno, también nos suele pasar mucho que nos llaman clientes como que, mira, teníamos una comunicación por DECOM, actualizaron el Windows que lo tenían desactualizado y les dejó de funcionar la comunicación por DECOM, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente hay un montón de información sobre esto. Esto es algo que se conoce como el DECOM hardening. Si lo buscan en Google van a encontrar como el comunicado formal de Microsoft respecto a esta vulnerabilidad que encontraron en el DECOM, ¿ok? Entonces, bueno, es importante destacar que este problema solo afecta a comunicaciones de OPC clásico entre ordenadores que utilizan DECOM. Si están utilizando una comunicación local entre cliente y servidor que se encuentra en el mismo ordenador, este parche no va a afectar este tipo de comunicaciones, las que tenemos en local. Luego también que sepan que para sistemas operativos que estén actualizados, el nuevo nivel de autenticación va a ser Packet Integrity. Entonces es importante validar, en muchos de los casos, los vendors, tanto del servidor OPC como del cliente OPC, soportan este tipo de autenticación, pero ya si alguno de los dos no lo soporta, el DECOM no se va a poder configurar, ¿ok? Y bueno, y aquí están como que los sistemas operativos que se han visto afectados bueno, que van a estar afectados por este parche. Entonces es desde Windows 8, Windows 10 y Windows Server 2012, 16, 19 y 22. ¿Ok? Después igual no se preocupen que la presentación la vamos a compartir con los asistentes y van a poder tener toda esta información. Entonces, bueno, aquí es donde entra el software, el Matricon o OPC Tunneler, ¿verdad? Para que se hagan una idea, esto es uno de los productos más utilizados en Matricon. Y bueno, y este software
básicamente lo que necesita, lo que te resuelve es poder comunicar un cliente OPC clásico con un servidor OPC clásico sin tener que configurar el DECOM. Entonces lo que hacemos es instalar un tunneler en el ordenador cliente, otro tunneler en el ordenador servidor, y el tunneler simplemente lo que hace es que te hace una especie de encapsulamiento del DECOM en una trama TCP/IP. Entonces, al usar el tunneler y no estar utilizando el DECOM, todo este tema del DECOM hardening no nos afecta, ¿verdad? Porque con el tunneler nos vamos a poder evitar configurar el DECOM. Y adicionalmente, hacer una conexión TCP/IP, el tunneler sí es compatible con arquitecturas con firewall. Entonces, el problema que le comentaba antes, si tenemos un servidor OPC clásico, cliente OPC clásico en diferentes redes con un firewall en el medio, al tunneler ser una conexión TCP/IP, simplemente tenemos que abrir un puerto entrante en el firewall de control para poder conectarnos y leer datos del servidor OPC. ¿Ok? Perfecto. Sí. Gracias, Pedro. Bueno, breve resumen, ¿no? Hasta aquí, importante saber que estamos hablando de OPC clásico, no hemos tocado el tema de OPC UA. Entonces, OPC clásico, tecnología creada en el año 95 por los principales vendors de automatización, creada para resolver justamente una necesidad de interconectar PLCs, DCS o cualquier tipo de dispositivo en el entorno industrial, sin importar el fabricante, con todas esas aplicaciones que se encargan de explotar los datos, ¿sí? Sistemas SCADA, sistemas MES, RP. Se crea la tecnología OPC clásica y por supuesto tiene sus limitaciones. La principal limitación es justamente la que resuelve el túnel y es que está atada al DECOM, que es lo que estaba explicando Pedro. Entonces, el túnel tiene más funcionalidades. Vamos a empezar por esta, donde vamos a replicar una arquitectura OPC. En este caso, tenemos el software instalado en dos máquinas. Tenemos dos servidores OPC, que son los que vemos aquí en la imagen, un servidor OPC que conecta el protocolo Modbus y un servidor OPC de simulación. ¿Sí? Son servidores OPC de Matricon, pero pudieran ser de cualquier fabricante. Y luego en el otro ordenador tenemos una aplicación que se llama Matricon OPC Explorer, es un cliente OPC de pruebas, probablemente ya lo han utilizado, es gratuito y es muy útil para justamente probar cualquier tipo de arquitectura OPC. Entonces, durante la demo, vamos a mostrar primero, vamos a intentar esa comunicación por DECOM. Ya sabemos que cuando están en ordenadores diferentes se usa el DECOM. Si está todo en local, se usa el COM. Entonces, vamos a intentar esa comunicación por DECOM y luego lo vamos a hacer por túneles. De nuevo, estamos hablando puramente de OPC clásico. Vale, perfecto. Buenísimo. Entonces, bueno, vamos a ello. Ahora me voy a conectar a la máquina con este IP que termina en 215, que es donde tenemos nuestras fuentes de datos. Una de las fuentes de datos es simulada y la otra estamos cogiendo datos de un dispositivo Modbus también simulado. Entonces, acá yo tengo un escritorio remoto a esta máquina virtual. Aquí está el IP 215, también lo pueden ver aquí en el fondo de pantalla. Acá tengo, esto es un dispositivo Modbus, ¿verdad? Que lo vamos a utilizar como nuestro PLC o esclavo Modbus. Déjenme que voy un momento a detener esto, simplemente para poner uno, porque estamos leyendo estos primeros registros, ¿verdad? Para que podamos ver acá valores diferentes. Vamos a poner esto a simular para que también vayan cambiando un poco. Perfecto. Y ahora voy a abrir el OPC Explorer en local. Entonces, bueno, como Fernando decía, este es un cliente que lo utilizamos mucho para probar conexiones a servidores OPC y también para hacer troubleshooting. Entonces, bueno, al lanzar este cliente OPC de pruebas, aquí en localhost me muestra los servidores OPC que actualmente están instalados y funcionando en esta máquina. Entonces, bueno, me voy a conectar al servidor OPC de simulación, ¿verdad? Ya estoy conectado, el estado está en running. Y al añadir variables, bueno, acá tengo un montón de datos. Tengo datos vacíos, por ejemplo, aquí tengo un booleano, un integer vacío. Si voy a los random, estos son datos que van cambiando aleatoriamente, ¿verdad? Añado simplemente tres variables. Y ahora con el Explorer las puedo ver. Aquí pueden ver estos dos datos son estáticos, un booleano y un integer, y este integer random que va cambiando aleatoriamente. Ahora me voy a conectar al dispositivo de Modbus, ¿verdad?
Ya estoy conectado. Hago clic en añadir variables. Aquí yo previamente, cuando me conecté a esta clave que tengo acá atrás, había creado como que unos aliases, ¿verdad? Para leer estas tres primeras posiciones de memoria de los holding register. Entonces, bueno, aquí tengo la variable nivel, presión y temperatura. ¿Ok? Entonces, ahora cuando leo mis variables, vamos a esperar un segundo. Ahorita va a reenganchar, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tengo mis datos que vienen del servidor OPC de simulación y acá tengo las variables que vienen del esclavo Modbus, que son estos tres registros de acá. Entonces, bueno, ahorita todo está en local y todo funciona sin problema. Tengo el OPC Explorer en local conectándome a los servidores y, como ven, puedo conectar y leer datos sin problema de mis servidores OPC. Ahora regreso acá al diagrama. Ahorita estamos en esta máquina de acá abajo y ahora me voy a conectar a la máquina 213, que es una máquina diferente donde voy a lanzar también un OPC Explorer. Entonces me voy a la máquina 213. Aquí voy a lanzar el OPC Explorer. Lo tengo acá. Aquí únicamente tengo localmente un servidor de simulación, no tengo nada más, pero la idea es intentar conectar con el servidor OPC que tengo en remoto. Entonces aquí le vamos a dar la IP de donde tengo mis dos servidores OPC, que es la 215, y me voy a intentar conectar a este proc ID, al matricon.pc.simulation.1, que es el simulador que tengo en la otra máquina. Cuando me intento conectar, bueno, aquí aparece el clásico error del DECOM, que intenta conectar y dice que no puedo crear la instancia porque tengo el acceso denegado. Este es como el error común de que no tengo permisos para conectarme a esos servidores OPC en remoto. ¿Ok? Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Volviendo acá al diagrama, lo que vamos a hacer ahora es abrir aquí la interfaz de configuración de este túneler. Ya yo tengo el túneler instalado en la otra máquina y vamos a hacer esta comunicación a través del software túneler. Entonces, Es regreso. importante Sí. mencionar, Pedro, justo eso, Ujú, ¿no? Que por tema de tiempo ya hemos instalado el túnel en ambos ordenadores. Vamos a ujú, pasar a la parte de configuración del túnel desde la parte cliente, ujú. pero por supuesto, si quieren establecer una comunicación por túneler, hay que instalarlo en ambas máquinas. En este caso, Correcto. ya el software está instalado en las dos. Ujú. Vale, perfecto. Entonces acá, bueno, voy a abrir la interfaz del software y voy a la primera pestaña que tenemos acá, que es conectar un cliente clásico con un servidor OPC clásico. Importante que cada vez que se instale el software Tunneler en un ordenador, tenemos como ambos componentes. Tenemos tanto el componente servidor como el componente cliente. Simplemente se los voy a mostrar en este Tunneler para no tener que ir a la otra máquina, pero en el lado servidor se ve algo como esto. Nos permite añadir, encriptar la comunicación, nos permite añadir qué usuarios se van a poder conectar al otro Tunneler, qué usuarios de Windows, y también restringir el acceso a OPC servers que tenemos en el lado servidor. A lo mejor tenemos 5 o 10 servidores OPC en local y solo necesitamos compartir datos de dos servidores OPC. Entonces, bueno, todos esos temas de seguridad adicional se puede configurar acá. Y luego, si voy acá al apartado de avanzado, aquí viene este es el puerto por default que utiliza el túnel. Entonces, imagínense que tenemos un firewall entre los ordenadores. Este es el puerto que tienen que abrir en el firewall para que el lado cliente del túneler se pueda conectar con el lado servidor. Importante que este puerto se puede modificar. Entonces, podemos utilizar el puerto que queramos. Por defecto es el 21379. Entonces, bueno, eso es lo que debemos tener configurado del otro túnel. Se los muestro en esta misma interfaz. Y ahora voy a la parte, al client side. Este es un poco, aquí es donde hay que crear la conexión con el otro túnel. Entonces, simplemente le damos al botón de más. Acá hay que indicar la dirección IP del túneler donde se encuentra el túneler server side. El puerto es el 21379 porque no lo modificamos. Y acá bueno, simplemente le vamos a decir que reintente por siempre
caso de que se rompa la comunicación por cualquier tema de red. Ahora le damos acá a OK. Y acá ya él se está intentando conectar al server side y acá ya me creó esta conexión. Tengo una conexión con el túnel que se encuentra en esta IP y me encuentra 5 servidores OPC. ¿Por qué me encuentra 5 servidores OPC? Porque bueno, el túneler soporta las 3 especificaciones de OPC clásico. O OPCDA, OPC HDA y OPC alarmas y eventos. Y en el caso, por ejemplo, del servidor de Modbus, el servidor de Modbus de Matricon puede ser servidor de tiempo real y también servidor de alarmas y eventos. Y en el caso del servidor OPC de simulación, soporta las 3 especificaciones. Ese es el motivo por el cual el túnel está encontrando estos 5 servidores OPC clásicos. Vale, perfecto. Esto es lo único que yo tengo que configurar. Ahora voy a minimizar la interfaz de configuración del túneler. Y ahora recuérdense que estoy en la máquina 213. Esta es la máquina que se encuentra en el lado de IT. Y si ahora voy a localhost y hago clic en refresh, en actualizar los servidores OPC que estoy encontrando en local, ¿verdad? Ahora fíjense como todos los servidores OPC que tengo en remoto, ahora los veo a través del túneler como que si fuesen servidores OPC que se ejecutan en localhost. Entonces acá no tuvimos que tocar ningún tema de DECOM y pudimos mover los servidores OPC que teníamos en remoto como que si fuesen servidores OPC locales que nos podemos conectar sin ningún tipo de problema. Entonces ahora me voy a conectar al de simulación. Aquí ya se encuentra en running. Vamos acá a añadir alguna de las variables, una de estas que cambia, el integer y el boolean que están cambiando aleatoriamente. Aquí las tenemos con buena calidad y los valores cambiando. Y también nos vamos a conectar al de Modbus a través del túneler. Aquí sí voy a los aliases que ya yo había creado. Aquí tengo mis 3 variables, nivel, presión y temperatura. Añadimos nuestras variables. Y acá las tenemos, con nuestros diferentes valores cambiando y le estamos leyendo las variables con buena calidad. ¿Ok? Entonces volvemos a la... Esto fue un poco lo que hicimos en esta arquitectura. Probamos conectar con el Explorer acá en directo, nos dio el error del DECOM y luego hicimos la misma comunicación a través del túneler y pudimos leer con este Explorer datos del servidor de simulación y las 3 variables estas que estamos leyendo del dispositivo de Modbus. Correcto. Algo importante es que el Ujú, túneler se puede probar, ¿sí? Puede usar versiones ujú, de prueba. Si por lo ujú, que sea tienen una comunicación por DECOM, que por lo que hacen una actualización de Windows y no va, o algo no está funcionando correctamente, se desconecta el cliente del servidor, pueden instalar el túneler con la versión de trial, lo ponen siguiendo este vídeo, lo ponen en ambas máquinas y crean la comunicación desde el lado cliente hacia el lado servidor, seleccionando el puerto que la gente de IT les permita abrir. Y con eso pueden descartar, si a lo mejor tienen también un problema de DECOM, pueden poner el túnel y luego ya decidir si es un software que quieren utilizar o no. Pero algo importante es que se puede probar ujú, bajando la ujú, versión de prueba. ujú. Vale, perfecto. Entonces, bueno, ahora vamos a entrar un poco más en la parte de OPC UA, ¿ok? Como comentaba en una de las primeras diapositivas, a nivel de arquitectura es igual una arquitectura cliente-servidor. Pero bueno, este nuevo estándar es un estándar que es mucho más nuevo que el OPC clásico. Y este estándar, bueno, en el momento que se desarrolla este estándar, el OPC Foundation sí desarrolló su propio stack de comunicaciones. Entonces, bueno, esto ahora en los nuevos proyectos de conectividad industrial, bueno, estamos viendo que a implementar un servidor OPC UA embebido en sus propios dispositivos y ya quieren poner a estos dispositivos a conectarse para enviar datos a lo mejor aplicaciones que tenemos en la nube, ¿ok? Entonces, bueno, esto es un estándar que está mucho mejor preparado para estos proyectos de la industria 4.0, donde se tiene la necesidad de poder recoger datos de dispositivos del shop
aquí hay la necesidad de enviar estos datos, pero ya ni siquiera a aplicaciones a lo mejor que están en otra red, sino a aplicaciones a lo mejor que están hasta fuera de la red industrial donde nos encontramos. A lo mejor físicamente están alojados hasta en la nube y el estándar OPC-UA nos permite hacer este tipo de proyectos. Algo importante es que, bueno, muchos de ustedes han escuchado hablar de OPC-UA desde hace muchísimos años. Ya sabemos que no es nada nuevo, pero este software que se instala en entornos OT, y como sabemos, la velocidad de actualización Ujú, de la parte de OT no se puede comparar con lo de IT. En OT tenemos PLCs, DCS o dispositivos que a lo mejor funcionan 10, 20, 30 o hasta 40 años de forma continua y no se reemplazan hasta que se estropean. Entonces, ujú, por supuesto que el OPC-UA ya tiene muchísimos años, pero lo que ocurre es que la migración se va dando de forma progresiva, precisamente por esta lentitud en la parte de OT, más que lógica, a la hora de ir migrando hacia tecnologías más nuevas. ujú. Vale, perfecto. Entonces, bueno, el OPC-UA, al igual que el OPC clásico, ya integra como que en el mismo address space. Tienes tanto la parte de OPC-UA de tiempo real, de históricos y de alarmas y condiciones, ¿ok? También al OPC Foundation definir su propio stack de comunicaciones. Este nuevo estándar está basado en TCP/IP y la seguridad está basada en certificados digitales. Entonces, la seguridad no está basada como en el caso del OPC, en el COM de Windows, sino que tiene su propia stack de comunicaciones y la seguridad basada en certificados digitales para establecer comunicaciones entre las aplicaciones. El OPC-UA ya no solo, o sea, puede estar tanto en Windows y también puede ser desplegado en otros sistemas operativos como Linux. Y este es el motivo por el cual ahora los fabricantes de hardware, los fabricantes de PLCs, ya empiezan a integrar en sus dispositivos, en sus modelos más nuevos, un servidor OPC-UA, porque ya no necesitan de Windows para poder desplegar este tipo de servidores. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es muy importante, porque ahorita el OPC-UA no los podemos encontrar tanto en Windows como el... Otro tema muy importante es el tema del modelado de datos. Como decíamos, en OPC clásico, los atributos son bastante básicos. Tenemos 4 atributos por cada tag OPC clásico. En el caso de OPC UA, puede ser mucho más complejo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí, bueno, hay un software aparte que tenemos en Matrix que justamente soporta este tema de modelado de datos en OPC UA. Es algo que todavía cada vez estamos empezando a ver más, sí, que ya se empieza a trabajar con todo este tema para el modelado de información. Bueno, la seguridad está basada en certificados digitales, la comunicación puede ser completamente encriptada y por supuesto hacer un nuevo estándar. Este estándar está hecho para gestionar mucha mayor cantidad de datos que el OPC clásico. ¿Ok? Entonces, ahora, bueno, ya esto lo pudieron ver un poco cuando estaba mostrando la demo. Cada vez que ustedes instalan el Tunneler, el Tunneler ya viene con estas 3 funcionalidades, ¿ok? Viene todo junto en el mismo software. Ahora lo que les mostré cuando estábamos haciendo la conexión clásico contra clásico es lo que nosotros llamamos la funcionalidad regular del Tunneler. Tengo servidor OPC clásico en un ordenador, cliente OPC clásico en otro ordenador. Ponemos e instalamos un tunneler en cada ordenador y simplemente podemos pasar a través de Firewall y podemos hacer esta comunicación sin configurar el DECOM. Y ahora vamos a hablar de las arquitecturas híbridas. Un poco en línea con lo que decía Fernando, el mundo T se mueve a una velocidad mucho más lenta que quizás las aplicaciones que tenemos en IT. Y bueno, nada, eso lo que implica es que ya hay muchas empresas que ya han invertido mucho dinero en tener a lo mejor soluciones de OPC clásico y la idea es que puedan seguir trabajando con la tecnología y aquí es donde entra el Tunneler para hacer lo que es la integración del OPC clásico con el OPC UA. Entonces, básicamente tenemos 2 escenarios. Tenemos la funcionalidad que nosotros llamamos UA Proxy,
que es, tenemos un servidor OPC UA, tenemos un cliente OPC clásico en otro ordenador. Este tunneler simplemente convierte este servidor OPC UA en un servidor OPC clásico en local para que este cliente pueda leer datos. Y luego lo contrario, que es que tenemos de repente servidores OPC clásicos, pero de repente vamos a trabajar con una nueva aplicación que solo tiene un cliente o driver OPC UA. Entonces podemos instalar el túnel en el lado del servidor, del ordenador donde tenemos el servidor OPC clásico y podemos convertir este servidor OPC clásico en un servidor OPC UA. Es muy importante destacar que el tunneler siempre tiene que ir instalado en arquitecturas híbridas, siempre tiene que ir instalado en el lado donde tenemos el componente OPC clásico. Porque si lo hacemos al contrario, vamos a tener el problema del DECOM. Entonces siempre tiene que ir instalado del lado de donde tenemos el componente OPC clásico. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora vamos a mostrar justamente la funcionalidad del wrapper, que es, tenemos un servidor OPC clásico, tenemos un cliente OPC UA. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir este servidor OPC clásico en un servidor OPC UA para que este cliente pueda leer los datos? Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a hacer ahora en esta demo. Seguimos trabajando con el mismo ordenador, con el ordenador 215, donde teníamos nuestro servidor de simulación y el de Modbus. Y el tunneler lo vamos a configurar para convertir estos servidores OPC en un servidor OPC UA. Y luego en nuestra máquina 213, que es la que estamos usando como lado cliente, en lugar de usar el OPC clásico, vamos a utilizar el OPC UA Explorer, que también es una herramienta completamente gratuita, pero para OPC UA. Y también la estamos utilizando mucho para probar conexiones a servidores OPC UA y también para hacer troubleshooting. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la demo que vamos a ver ahora. Sí, el Entonces, típico ejemplo, mientras Pedro ujú, comparte la máquina virtual, ujú, ¿no? El típico ejemplo, tenemos una SCADA que ya soporta el cliente OPC-UA, pero mi DSS, ya sea porque no tiene el servidor OPCDA o porque me hacen pagar una millonada para hacer el upgrade para tener UA, nosotros solo añadiendo tuner en el lado del servidor OPC podemos convertirlo y hacerlo compatible con la tecnología OPC-UA. Si no tenemos que esperar a que el fabricante desarrolle ese driver OPC-UA o ujú, no tenemos que irnos hacia la última versión del DCS, por ejemplo, para que soporte ese WAS. Colocando un túnel en el lado servidor, es lo que vamos a mostrar justamente ahora, podemos convertir fácilmente ese servidor OPC clásico en WAS. ujú. Correcto. Entonces, bueno, ahora estoy en la máquina 215, ¿verdad? Voy a abrir la interfaz de configuración del tunneler en esta máquina. Ujú. Vale, aquí tenemos nuestro diagrama y vamos a hacer justamente esta arquitectura que tenemos acá abajo. Entonces, para ello nos tenemos que ir a la pestaña de UA Client to Classic Server. ¿Ok? Acá he añadido el servidor PC de simulación y de Modbus. Añadirlo es tan sencillo como hacer clic en este botón de más, ¿verdad? Y él me va a buscar todos los servidores. Bueno, aquí tengo las tres especificaciones de OPC y me va a decir los diferentes servidores OPCDA que él encontró en este ordenador. Entonces, bueno, aquí encuentra dos de Modbus y dos de simulación porque, bueno, está usando dos versiones diferentes del estándar OPC clásico, ¿ok? Ya yo previamente había añadido estos dos, ¿verdad? Y solo para que lo vean, acá arriba puedo ver el URL del servidor OPC UA del wrapper. Entonces, fíjense, como pueden ver acá es opc.tcp, dos puntos barra barra, nombre de ordenador o la dirección IP de esta máquina de la 215 y el puerto por defecto es el 21381. Adicionalmente, les quiero mostrar las políticas de seguridad de este servidor OPC-UA. Acá nosotros podemos seleccionar las diferentes políticas de seguridad que va a soportar este servidor OPC-UA y también los usuarios que va a soportar este servidor OPC-UA. Esto como es una prueba, para hacerlo fácil, está habilitado a hacerlo sin seguridad y usando el usuario Anonymous para poder conectarnos a este servidor UA. Algo Entonces, importante, ujú, Pedro, perdón, es ujú, que al igual que en el túnel de A, este puerto también es configurable.
Sí. Entonces, pues, pueden comentar con el departamento de IT que les indiquen cuál es el puerto que se puede abrir en el firewall, y tanto para la parte de ADA como esta de convertir a WA, el puerto por el que publica el servidor WA del túnel es configurable. Ujú. Vale, perfecto. La única configuración que tenemos que hacer en la máquina 215, ya estamos convirtiendo estos dos servers en este servidor OPC-UA. Ahora me regreso, me cambio a la máquina 213. Aquí tengo el OPC clásico, vamos a minimizarlo. Y acá ya yo tengo instalado el OPC UA Explorer. Ahora lo voy a abrir. Y acá ahora este es el cliente UA de pruebas de Matricon. Vamos a añadir una nueva conexión. Y acá le indicamos la IP donde se encuentra el wrapper del Tunneler, que sería la 3.215. Y el puerto es el 21381. Si ahora le damos acá a buscar, fíjense que él ya me encontró aquí el servidor OPC UA del wrapper. Y si expando esto, me encuentra los diferentes endpoints que yo habilité en el wrapper. Entonces nos vamos a conectar por ahora sin seguridad y con el usuario anónimo. Ahora nos conectamos. Y acá fíjense que ya podemos hacer browsing de este servidor OPC UA del wrapper. Entonces, en el mismo address space vamos a tener una carpeta por, por servidor OPC que hayamos añadido en el wrapper. Entonces, tengo una para el de Modbus y otra para el de simulación. Si aquí hago doble clic, puedo ir navegando en estas carpetas. Voy igual a los aliases, a Modbus Device. Y aquí tengo mis tres variables de nivel, presión y temperatura. Las añado acá. Y aquí puedo visualizar los datos de estas variables y con la calidad buena. Así lo hicimos con el de Modbus. Y simplemente para que lo vean, acá también vamos a añadir algunos datos del de simulación. Algo importante es que, como pueden ver, se puede hacer el wrapper, elegir el servidor OPCDA que queremos convertir en UA, y luego desde el cliente UA que utilice se puede hacer browsing con la misma estructura de señales que tienen en el servidor OPCDA. Por lo Ujú. tanto, una migración a OPC UA puede ser muy sencilla, tanto si tienen pocos tags como si tienen una gran cantidad de señales. Ujú. Con el wrapper se puede hacer browsing de toda esa estructura de señales que ya tienen en el servidor OPCDA. Sí, bueno, y de hecho se puede, bueno, aquí se puede exportar el address space. Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic en exportar, esto lo puedo guardar en un fichero CSV, todo este listado de señales. Entonces, bueno, eso es muy importante. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces nos regresamos a la presentación y bueno, esto fue justo lo que hicimos. Simplemente configuramos el wrapper en el tunneler, en el ordenador donde tengo los componentes OPC clásicos, estos dos servidores OPC, los añadí al wrapper y luego en el cliente OPC UA de prueba, en el OPC UA Explorer, me tengo que conectar con las políticas de seguridad que haya definido en el wrapper y ahora con este cliente UA de prueba puedo leer datos a través de, no importa si tenemos firewall en el medio, hay que abrir el puerto 21381 o el puerto que nos abra el departamento de IT y nos podemos conectar y leer datos de estos servidores OPC clásicos. Vale, perfecto. Y ahora bueno, y ahorita viene justamente lo contrario. Ahora es que de repente a lo mejor nos instalaron una nueva línea de producción y tenemos un PLC que ya tiene embebido el servidor OPC-UA, pero de repente nuestro SCADA o nuestra aplicación que va a consumir datos no tiene disponible un OPC-UA client, sino que sigue teniendo un OPC DA client, un OPC clásico. Entonces, bueno, en este caso necesitamos hacer lo contrario. Necesitamos poder convertir este servidor OPC-UA en un servidor OPC clásico para que esta aplicación pueda leer los datos. Entonces, bueno, aquí está un poco explicado en este diagrama. Aquí en la máquina 215 vamos a utilizar un software llamado VNode. En él vamos a tener unas señales simuladas y tenemos ahí configurado un servidor OPC UA dentro de este software. Y luego
en la máquina 213, la máquina que estamos utilizando como cliente, vamos a entrar en la configuración de este tunneler y vamos a hacer un proxy, que eso lo que nos va a permitir es convertir este server OPC UA en un server OPC clásico en local y luego vamos a intentar conectar con el OPC de Explorer, que es el cliente OPC clásico de Matricon. Ok, entonces ahora me muevo a la máquina 215. Esto ya lo puedo minimizar. Aquí voy a conectarme al software VNode. Vale, como pueden ver acá, en real time tengo unos tags llamados OPC What Device. Y aquí pueden ver tres variables. Estamos leyendo una potencia, revoluciones por minutos y una velocidad. ¿Ok? Y luego, acá yo tengo configurado mi servidor OPC UA. Entonces se los muestro muy por encima. Acá tenemos la interfaz de red en la cual vamos a estar aceptando conexiones entrantes. Vamos a aceptar a través de esta interfaz de red. Luego, el puerto que va a utilizar este servidor OPC UA. Este servidor OPC UA va a estar escuchando en el puerto 3005. Entonces, estos son nuestros parámetros para conectar con el servidor OPC UA de Vinode. Luego, estamos habilitando el usuario Anonymous, ¿verdad? Y en las políticas de seguridad solo tenemos habilitado sin seguridad y tenemos también habilitada este de Basic 256, SHA 256. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces ya lo tenemos. Ahorita simplemente les mostré esta parte de acá abajo, el servidor OPC UA, los parámetros que tiene para conectarse y las tres señales. Y ahora me voy a mover a la máquina 213, que es donde tenemos que configurar el túnel. Recuerden lo que les decía antes, que cuando usamos el túneler para integrar OPC clásico con el OPC UA, el túneler siempre va del lado del componente OPC clásico. Entonces me conecto a la máquina 213. Aquí tenía el Web Explorer. Vamos a minimizar esto y acá vuelvo a abrir la interfaz del túneler. Entonces aquí tenemos que ir al apartado de Classic Client to UA Server, que es justo la pestaña del medio. Entonces, acá lo primero es añadir la conexión al servidor UA de Vinode. ¿Ok? Entonces, acá le damos la IP donde se encuentra el software, el servidor OPC UA de simulación. El puerto, si lo recuerdan, es el puerto 3005. Y ahora, vale, cuando intento añadir esta conexión, él encuentra el servidor OPC UA de Vinode. Y cuando me intento conectar, me dice que tengo estos dos endpoints, sin seguridad y cifrado con esta encriptación. Por ahora me voy a conectar sin seguridad y lo voy a hacer con el usuario Anonymous, que esto es lo que está habilitado en el servidor UA de Vinode. Entonces ahora le doy a crear, ¿verdad?, esta conexión con este servidor OPC UA. Y ahora el proxy del tunneler lo que hace es crearme un servidor OPC clásico en local. Y este servidor OPC clásico funciona como un servicio de Windows. Entonces, acá tengo que dar las credenciales del usuario de Windows con permiso de administrador para poder ejecutar este servicio. Bueno, tenemos aquí un usuario llamado Matricon. Coloco acá el password, le doy a OK. Y ahora esperamos unos segundos y vamos a ver cómo este servidor, este es el PROC ID del servidor OPC clásico. Como pueden ver, ya el estatus se encuentra en running. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuántos servidores OPC UA yo me quiera conectar, aquí podemos añadir tantas conexiones como queramos. ¿Ok? Ahora minimizo la interfaz del tunneler, ya configuramos el tunneler y ahora voy a regresar al OPC Explorer. Entonces, bueno, aquí tenía estas conexiones. De hecho, me puedo desconectar de acá. Estas son las conexiones que tenía hecha a través del túnel regular. Hasta ahora tengo estos 6 servidores OPC acá en local y vamos a actualizar, a escanear de nuevo los servidores OPC que tenemos en localhost.
Y como pueden ver, acá apareció un séptimo servidor OPC. Aquí está el ProcID, este es el del UA Proxy. Este es el servidor OPC clásico que tengo en local, que lo que me está haciendo es convertirme el servidor OPC UA de Vinode que está en la otra máquina. Entonces ahora me voy a intentar conectar. Ahorita ya estoy conectado y vamos a añadir variables. Entonces acá puedo explorar las variables que tiene ese servidor OPC UA. Si voy acá a los objetos, entro en la carpeta de OPC UA Device y aquí adentro voy a encontrar las tres variables que les había mostrado que tenía ese servidor OPC UA con datos simulados. Tengo mi variable de potencia, las revoluciones por minutos y la velocidad. Voy a esperar unos segundos y aquí están mis tres variables. Las estamos leyendo con buena calidad con el cliente OPC clásico de Matricon, con el OPC Explorer. ¿Ok? Perfecto, Pedro. Gracias. Bueno, vamos un poco justos de tiempo, pero Ujú, eh, vale, básicamente lo que queríamos era mostrar justamente esas tres funcionalidades. Si ujú, lo que decía al principio, si tienen un Matricon OPC Tuner, todos los tuners vendidos en los últimos 5 años soportan estas tres funcionalidades. Así que si ujú. a lo mejor están usando la parte OPC clásica nada más y ya interesa migrar o convertir a OPC UA, nos pueden contactar y esa funcionalidad está disponible en el Tuner ya porque la licencia que hemos vendido en los últimos 5 años ya lo soportan. Si tienen preguntas, bueno, las hemos ido resolviendo a lo largo Ujú. del webinar. No sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿Quieres comentar Sí, alguna, sí, Fernando? mira, Ujú, vamos ujú, a ver que lo reviso porque lo he ido respondiendo. ujú, Eh, Por ejemplo, José Arnoldo preguntaba que cómo se llamaba cuando mencionamos esa parte de la diferencia entre OPC clásico y UA, que OPC UA permite el modelado de datos. Comentamos que se hacía con otro software. Ese ujú. software se llama Matrix OPC Data Broker, que es justo lo que Vale. nos preguntaba José Ujú. Arnoldo. Luis Fernando preguntaba que si el cliente UA que vamos a utilizar no es de Matricon y por lo que sea no puede hacer browsing de las señales, cómo se podían compartir. Y bueno, ahí le explicamos que justamente es esa funcionalidad del Matricon Explorer UA, otra herramienta gratuita bastante útil para estos casos. Puedes Ujú. agregar todas las señales allí, imaginemos que son 5.000 señales, las agregas todas allí, las exportas a un CSV y luego adaptas ese CSV al formato que utilice tu Tu cliente aplicación. PCUA. Ujú. Vale. Correcto. ¿Qué más? René, si él pone un ejemplo de que si tiene un servidor OPC UA que está integrado en los PLC y Ujú. por lo que sea no puede comunicar con una aplicación desarrollada por ellos, con un desarrollo propietario, que sea cliente OPC DA o UA, que si tenemos alguna opción. Y bueno, justo lo que comentábamos, si el cliente es puramente OPC DA, la funcionalidad es la de proxy que acabamos de mostrar justamente al final de la presentación. Si el cliente es OPC UA y al ser un desarrollo propietario no conecta con el servidor OPC UA, puede ser que utilicemos un software intermedio mirando logs, a ver exactamente qué puede estar pasando, a ver si puede hacer como permitir que se comunique ese servidor OPC UA del PLC con esa aplicación cliente UA propietario. Así que ya le comentaba a René que si quieren nos envíe un correo y lo miramos en particular para ver qué puede pasar Ujú. con ese cliente web. Ah, Robert, buen día. En caso de que el cliente PLC no ujú. soporte alarmas y eventos, ¿hay alguna herramienta que podamos usar? Bueno, depende si utilizas OPC clásico o el OPC o el Guau. OPC UA. Si es el Ujú. OPC clásico, sí hay una herramienta para generarlas. ¿Sí? Si tú quieres generar alarmas por el estándar OPC de alarmas y eventos, tenemos una herramienta y si quieres, Robert, luego te paso un correo. Importante no confundir el estándar de OPC de alarmas y eventos con variables que los clientes S- consideren una alarma. Sí, que ¿No? simulan una alarma. Ujú. Exacto. Así que bueno, nada, gracias a ti, Robert. Lo comentamos. Yo luego me pongo en Sí, contacto y con solo por añadir algo ahí, Fernando, que bueno, es importante, muy probablemente ya lo sepan, pero si trabajamos con un servidor OPC de alarmas y eventos, el cliente que va a estar aguas arriba tiene que ser un cliente OPC de alarmas y eventos para poder consumir estas variables o estas alarmas en este caso. Ujú. exacto. Vale, perfecto. Bueno, ahí solo por añadir una cosa, creo que no lo hemos comentado, el tunneler, tanto en la parte de tunneler regular como de wrapper y de proxy,
a nivel de licencias, no, el software no tiene limitaciones. Entonces se puede hacer conexión de muchos contra muchos, se pueden estar rapeando o haciendo el proxy de muchos servidores o PC, y en principio la licencia no te va a limitar ni por conexiones ni tampoco por número de señales. Entonces, bueno, eso es importante destacarlo, que, bueno, al final es una licencia perpetua y que el software como tal no te va a limitar. Ujú. Correcto, sí, exacto. No, el modelo de licenciamiento no depende de la cantidad de señales ni de la cantidad de conexiones. De todas Ujú. formas, cuando tienen una arquitectura PC, nosotros justamente hacemos ese trabajo de asesoría, de diseño de la arquitectura, cuando hacemos la valoración. Mira, Luis creo que hay Fernando, una pregunta. Ujú. ¿los túneles antiguos tienen soporte actualmente? Bueno, depende del contrato de soporte técnico. O sea, las licencias son perpetuas, pero tienen asociado un contrato de soporte técnico. Si el contrato está al día, sí, o sea, pueden tener asistencia técnica, pero si tienes el número de transacción, código de activación o cualquier información que tengas sobre la compra de ese túneler, o mismo lo podemos rastrear por el nombre del equipo, con el Ujú. equipo de soporte técnico podemos mirar si tienen soporte. Pero si hay un contrato vigente, se puede perfectamente migrar la versión a una versión más nueva, se puede recibir atención ante alguna incidencia, etcétera. Ujú. Vale, aquí están nuestros correos, tanto el Sí, de Pedro como el mío. Nosotros estamos en España, pero también tenemos un equipo en Latinoamérica. Dependiendo de dónde estéis ubicados, bueno, derivamos el caso o la consulta a nuestra oficina que tenemos en Latinoamérica. correspondiente. Ujú. Correcto. Creo que, bueno, la grabación del webinar la van a recibir y creo que falta comentar el tema del curso. Sí. Bueno, muy brevemente, porque estamos fuera de tiempo, tenemos cursos de formación. Hay varios cursos. Tenemos el curso de OPC clásico y OPC WA. Es un curso de 3 días. Tenemos un curso de ciberseguridad para entornos industriales. Un curso de protocolos industriales, sobre todo el mundo eléctrico, IS-104, DNP3, Modbus, IS-61850. Tenemos otro curso para diseño de sistemas de escala, y por último un curso de IoT para la industria. ¿Sí? Así Ujú. que si tienen cualquier consulta, también hay un departamento que lleva este tema de los cursos. Nos pueden contactar a mí o a Pedro y Sí, los podemos derivar. eso no lo llevamos nosotros directamente, pero los podemos poner en contacto con el departamento correspondiente. Ujú. Vale, Perfecto. De todas formas, perfecto. si quieren escribir alguna consulta más y ya está fuera de tiempo, nosotros os contactamos directamente por un correo. Muchas gracias a todos por atender y bueno, ya nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.